La escultura helenística. Cuando admiramos el arte de la época helenística podemos comprobar que las influencias son patentes no solo de poniente a levante, sino viceversa también. La escultura, la arquitectura y la pintura griegas no se perfeccionaron cuando los artistas descuidaron el equilibrio y la armonía, los dos títulos de nobleza del arte griego, y tendieron al colosalismo, y a ejemplo de los orientales, cuando los artistas se pusieron a trabajar cada vez más para los soberanos y a decorar sus residencias, comenzaron a gustar los materiales llamativos y nobles, y el arte popular se convirtió en cortesano. La isla de Rodas, que se mantuvo independiente de los diádocos, inició su prosperidad gracias al comercio, y enseguida se convirtió en morada de artistas y sabios famosos. El grupo de la Coonte es una de las obras escultóricas más célebres de la escuela de Rodas. Asimismo, el gusto de la época se manifiesta en el famoso Coloso, estatua de bronce de más de 30 metros de altura que representa al dios Sol, protector de la capital. El Coloso de Rodas fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo. La estatua, según parece, era tan enorme que un hombre era incapaz de rodear con sus brazos el dedo pulgar del dios. En 225 a.C., un terremoto la destruyó en pocos instantes. Su construcción había costado 300 talentos y 12 años de trabajos. Después de su caída, el coloso de Rodas pervivió en la leyenda y adquirió dimensiones mayores aún que en la realidad. Por entre sus piernas entraban en el puerto navíos de gran tonelaje y sostenía en su diestra un fanal que durante la noche guiaba a los navegantes, pero el coloso de Rodas habría sido superado con mucho si el escultor Dinócrates hubiera podido realizar su gigantesco plan, esculpir en la marmórea peña del monte Athos de 2000 metros de altura una estatua de Alejandro, cuyos pies fuesen batidos por las olas del mar y la cabeza alcanzara las nubes. Una característica del arte figurativo helenístico es su realismo, evidente también en literatura. El arte anterior, tal como aparece en las creaciones de Fidias y Polícleto, expresaba una sublime serenidad, obligados a plasmar la acción y el movimiento. Por el contrario, los escultores de los templos helenísticos se creen obligados a plasmar la acción y el movimiento. La obra de arte intenta, por así decir, llamar la atención del espectador y adquiere un carácter teatral. Sin embargo, al comienzo de esta época, la escultura todavía mantiene las formas clásicas. Tal aparece en el Apolo de Belvedere, de gran belleza clásica. Las obras de Lisipo, el mayor escultor contemporáneo de Alejandro, son también armoniosas y se distinguen de las del período clásico por su refinamiento, elegancia y realismo. Pero la armonía se rompe de pronto en las demás estatuas del período helenístico. En ellas el dinamismo llega a ser dramático, expansivo e indómito. El escultor no retrocede ante el dolor de la agonía o los lamentos de la desesperación. Una obra maestra como El Galo Moribundo sirve de ejemplo. Otro sería el grupo que representa a un galo que mata a su mujer, luego se suicida por no caer prisionero. El grupo de la Coonte participa del mismo espíritu. El arte estaba ahora tan alejado del ideal de la época clásica que acabó por parodiar las obras maestras de aquel tiempo, como en literatura se parodiaba a Homero. Los alejandrinos, sobre todo, se distinguían por su falta de respeto al pasado. La época helenística fue un período de esplendor para la pintura. Los pintores de esta época, como los escultores, sentían preferencia por los asuntos trágicos y emocionantes y escribían tensiones que llegaban al paroxismo. Uno de los mayores pintores fue Apeles. Desgraciadamente lo conocemos solo por referencias. La nueva comedia de Menandro. Queda uno, queda uno maravillado ante la copiosa producción de los dramaturgos griegos, comediógrafos, mejor, si se recuerda las casi 1500 comedias áticas cuyos títulos conocemos, pues la mayoría solo sabemos su nombre. De todos estos comediógrafos, los más importantes son Aristófanes y Menandro. Aunque uno vivió un siglo antes que el otro, leyendo sus obras parece que los separaran milenios. Menandro se nos antoja actual, no sin motivo se denomina antigua comedia ática al género dramático del que Aristófanes es el mejor representante, mientras que obras como las de Menandro integran ya la nueva comedia. Ambos géneros difieren mucho. La antigua comedia se caracteriza por una fantasía desbordada y su sátira no perdona a los dioses ni a los hombres. La nueva comedia, por el contrario, es realista y sus personajes proceden de la vida cotidiana, a menudo de la baja burguesía. El vigor de la nueva comedia ática reside ante todo en la manera con que el autor estudia a la gente que le rodea, trata a sus héroes dentro de lo verosímil y razonable. Nuestra comedia moderna desciende en línea recta de este estilo,
de Menandro, pero a través de sus imitadores romanos tomaron el autor de la Celestina, Molière y Beaumarchais, sus caracteres y los asuntos de intriga. No hace mucho que Menandro, la estrella brillante de la comedia ática, como le llaman los escritores antiguos, era prácticamente desconocido. Poco antes de finalizar el siglo XIX se halló un fragmento de una de sus comedias. Unos 10 años más tarde, un investigador francés realizó un descubrimiento de singular importancia en las ruinas de una casa ática de la antigua Afroditópolis, en territorio egipcio de El Fayum, en una olla de barro cocido, que además contenía papiros del siglo VI después de Cristo, encontró un rollo de papiro muy deteriorado que contenía una comedia de Menandro, El arbitraje, manuscrito conservado hoy en el Museo del Cairo, y en el suelo, muy cerca, fragmentos de otras obras del mismo autor. La posteridad descubría así la casi totalidad del arbitraje y parte de otras 3 comedias escritas por Menandro. Otros descubrimientos, uno de ellos en un convento de la península del Sinaí, completaron estos fragmentos, de tal forma que los investigadores han llegado a reconstruir casi por entero 3 comedias suyas, y en 1957 se encontró otro papiro con el texto casi íntegro de una comedia, también de Menandro, intitulada Víscolo, el gruñón. Esta obra, y lo que conocemos de otras por los autores cómicos romanos, Plauto y Terencio, están escritas con rara perfección y aparecen en ellas tipos que, con ligeros retoques, se hallan en la comedia nueva. Se trata, en la mayor parte de los casos, de niños abandonados al nacer y que viven una serie de peripecias hasta el día en que se descubre su verdadero origen, terminando la obra con una reconciliación general y desenlace feliz para todos los protagonistas. El tema experimenta infinidad de variantes y la intriga es ágil y movida. Otras figuras de la comedia nueva son el señorito elegante y conversador ameno, que siente debilidad por el vino y las mujeres, el esclavo astuto, la hetaira redomada y la fiel sirvienta. A la dionisíaca comedia de Aristófanes sucede, pues, una comedia de caracteres y de intriga harto prosaicos. En la época de Aristófanes los atenienses todavía podían permitirse delirios de grandeza, pero cuando Menandro comenzó su carrera de escritor, hacia el año 320 a.C., no existía ya la más remota posibilidad ni siquiera de independencia ateniense. Demóstenes, el infatigable adversario político de Filipo y Alejandro, acababa de poner fin a sus días y los macedonios disponían del destino de Atenas. El público de Menandro era totalmente distinto al público teatral de la época de Pericles. La gente había perdido todas sus ilusiones políticas y vivían resignados. Bastante tenían con sus particulares preocupaciones, las expediciones a Sicilia, un proceso político o una lucha de demagogos para alcanzar el poder. Ya no eran la salsa de la vida cotidiana, sino que primaban los escándalos conyugales, los hijos ilegítimos o abandonados, la pérdida repentina de una fortuna, las riquezas conseguidas de la noche a la mañana, las aventuras de un hijo pródigo, las intrigas de hermosas cortesanas y esclavos desvergonzados y otras muchas vulgaridades por el estilo. Teócrito y Calímaco. El período alejandrino demuestra una cultura elevada. Los poetas no son vates que cantan para el pueblo, bajo la inspiración del momento. Los poetas alejandrinos escriben para una minoría selecta, que lee la poesía como lo haría un filólogo exigente. Estos poetas refinados buscan ante todo escribir en un lenguaje trabajado con arte, quieren sobresalir por sus conocimientos, sobre todo en mitología, y expresarlos en estilo perfecto. El período helenístico no sentía el mismo ideal práctico que los siglos anteriores. El período alejandrino produjo un verdadero genio poético, el siciliano Teócrito, nacido tal vez en la isla de Kos y que pasó la mayor parte de su vida en Sicilia y en Alejandría. Fue el único poeta de su tiempo que aportó un carácter de auténtica originalidad en la evolución de la literatura griega. Brilló en el verso bucólico o idílico, género poético que apasionó a la corte y a los salones durante el Imperio Romano, en el Renacimiento y en los siglos XVI, XVII y XVIII. Las composiciones habituales estaban plagadas de pastores y pastoras llamadas Daphnis y Cloes, Doris y Amarilis y otros. Pero los pastores de Teócrito son sanos y reales y no muestran una cultura insólita como los de Virgilio, Guarini, Oft y otros de la época neoclásica. Van vestidos con pieles de cabra y oveja y huelen un poco a macho cabrío, arden de amor por Amarilis o Nais y saben expresar sus sentimientos en un poema o en una canción. Entre ellos todo gravita en torno al amor, el canto o la música. Esta forma de poesía encantadora, aunque artificiosa, es obra de un hombre refinado que quiere proporcionarse y ofrecer a los demás un momento de distracción, cantando escenas ingenuas y campestres.
Nos lleva a la naturaleza en donde zumban las abejas, cantan los grillos, balan los corderillos, triscan las cabras, murmuran los arroyos y susurran los árboles bajo el sol del estío. Nadie como Teócrito ha descrito la abundancia de las cosechas estivales y la época de la siega, sobre todo en las fiestas talicias. Teócrito es un maestro de la forma y su lenguaje es musical. Podría decirse que su ritmo jadeante canta el amor. Se creería oír el latido de un corazón enamorado, el temblor de la pasión en su voz vibrante. Solo Safo puede comparársele desde este punto de vista. Vidi drama de Adonis, donde pinta a la perfección la vida de la clase media de la época. Más erudición se observa en la obra de otro poeta, Calímaco, autor de himnos, bibliotecario de Alejandría y biógrafo meritorio. Por esto, en su época como poeta, no pueden estimarse sus poemas en su justo valor si se olvida que son obra del hombre más erudito de su época. Ello no obsta para que, a veces, le arrebaten inspiración, como en esta última estrofa de su himno a Zeus, compuesto en 280 a.C. Salve, salve, hijo de Cronos, Zeus altísimo, dispensador de bienes, dispensador de la fortuna. Concédenos virtud y riqueza. El hombre no puede elevarse con la fortuna si falta la virtud y riqueza. En su tiempo, Calímaco no solo era célebre como autor de himnos, sino también como autor de epigramas. Su estilo elegante y gracioso, su aguda inteligencia, que, sazonada de vez en cuando con un rasgo de humor, le hacen acreedor a un lugar en primer orden. Creéis, pletórica de leyendas, Cretis, pretórica de leyendas, Cretis, hábil en juegos agradables. Las muchachas de Samos buscan por doquier su encantadora compañía, su interminable cháchara, y ella, bajo esta losa, duerme el sueño que será el destino fatal para todas. Decadencia de sus rivalidades personales, los diádocos y sus sucesores no se percataron de que en el oeste crecía una gran potencia, Roma, que iba a aprovecharse de sus disensiones para sobrepujar a todos, y con el tiempo convertir sus reinos en provincias romanas. Si el imperio de Alejandro hubiese permanecido unido, la historia del mundo hubiera seguido sin duda otros derroteros. Polibio, un historiador griego del siglo II a.C., nos señala una circunstancia que contribuyó en gran manera al ocaso político de Grecia. En nuestra época, Grecia entera sufre de la falta de nacimientos y de su consecuencia inmediata, disminución del número de habitantes. Las causas de ello son claras y nos toca a nosotros ponerles remedio. La gente se dejan llevar por el orgullo, el egoísmo, la sed de placeres y han perdido el gusto por el matrimonio. Y si se casan, no quieren tener en general más que un hijo o a lo más dos. En efecto, solo desean una cosa, educar a sus hijos en la opulencia y dejarles un buen patrimonio. Pero si la guerra o la enfermedad arrebata a alguno de sus hijos o al hijo único que hay, entonces las casas se vacían y las ciudades se debilitan hasta la impotencia como una colmena que muere. Helenos y bárbaros en Occidente. Tanto en Occidente como en Oriente las mismas causas políticas condujeron al desmoronamiento del mundo heleno. Si Alejandro hubiera vivido, una de sus empresas históricas habría sido incluir a los griegos occidentales en su imperio mundial y poner fin al peligro cartaginés. La historia de Sicilia, bajo Dionisio I y Timoleón, prueba que solo personalidades de primer orden podían mantener la cultura helénica en la isla. Ello se confirmó una vez más con la aparición de otra figura excepcional, Agatocles, extraordinario general y organizador, cuya vida no es más que una serie ininterrumpida de aventuras y actos temerarios. Pocos años después de la muerte de Alejandro, pudo adueñarse del poder gracias a una matanza de adversarios. Pronto consiguió uno de los más ambiciosos proyectos, atacar a los cartagineses en su propio país y obligarles así a sacar sus tropas de Sicilia. Su plan tuvo éxito. El desembarco de los griegos sembró el pánico en Cartago, pero los habitantes de las ciudades se tranquilizaron al saber que las tropas de invasión solo alcanzaban la mitad de los efectivos cartagineses, y entonces contraatacaron victoriosamente e infligieron derrota tras derrota a los griegos. A su regreso a Sicilia, Agatocles juzgó preferible firmar la paz con los cartagineses. Ambas partes conservaban el status quo de sus territorios respectivos, pero en lo sucesivo, Agatocles fue hasta su muerte el soberano más poderoso del Mediterráneo occidental. Nos recuerda a Dionisio, la historia ven él como en el célebre tirano al defensor del helenismo contra los cartagineses en Sicilia, y su fallecimiento anunció la muerte de su reino.